Mi nombre es Daniela Patricia Ventura Chávez, soy estudiante del quinto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco. Y bueno, como ya lo presento, voy a tratar este tema que es bastante importante, ¿no? El glomérulo y el túbulo contorneado proximal, una pequeña parte de lo que vendría a ser fisiología renal, considerando también algunos temas de patología, ¿no? Para hacerlo un poco más didáctico y entender quizás un poco más y relacionar lo que vendría a ser la fisiología con la clínica. Bien, empezamos con las generalidades. Básicamente, sabemos que los riñones son dos órganos retroperitoneales, básicamente, embriológicamente hablando, que empiezan se podría decir, inician como en la quinta semana a través de los cordones metanéfricos, perdón, a través del metanefros. Son órganos que miden aproximadamente 12 centímetros de alto, y si los vemos, como podemos observar aquí, desde desde un plano frontal, vamos a poder diferenciar dos porciones, ¿no? Una porción interna, como podemos observar acá, la flechita, y una porción externa, entre comillas, interna y externa, ¿no? En la interna podemos, en la cara interna, perdón, en el borde medial, cara interna, es cóncavo, y vamos a encontrar lo que vendría a ser el ilio renal, donde vamos a encontrar la arteria renal, la vena renal y la pelvis renal, ¿no? Que va a desembocar finalmente en los uréteres y etcétera, etcétera. Y en el borde lateral, que como podemos observar es más convexo, ¿no? Dentro de las porciones, ya hablando un poco más anatómicamente, el riñón está dividido sobre todo en dos porciones, ¿no? Una porción medular y una porción cortical, la médula y la corteza renal. Respecto a lo que vendría a ser la médula, observamos que es la porción mucho más externa, obviamente dentro de la cápsula de Gleason, que es la capa que envuelve externamente el riñón, tenemos esta corteza. Y en la parte interna tenemos la médula, como podemos observar aquí, en una disposición más o menos piramidal, ¿no? Las cuales van a formar, vale la redundancia, las pirámides renales, que conjuntamente con esta médula van a formar, se podría decir, van a formar una unidad, ¿no? Más o menos. Bien, tenemos que esta corteza, a su vez, va a tener dos porciones. Una porción externa, que va a rodear de manera externa a la médula, y porciones mediales, ¿no? Las porciones mediales se van a denominar columnas de Bertin. Nuevamente, una porción de médula y una porción de corteza, que a su vez va a estar también, se podría decir, en el medio, ¿no? De esta corteza. Bien, respecto a la vascularización renal, tenemos que los riñones reciben irrigación de lo que vendría a ser la aorta abdominal, ¿no? Una arteria renal izquierda, una arteria renal derecha, para el riñón izquierdo y derecho respectivamente. Esas arterias renales se dividen en una anterior, en una posterior, anatómicamente ya sabemos toda esa descripción. Sin embargo, lo que observamos aquí, para entender un poco más, es que estas arterias renales nos van a dar las arterias segmentarias, como vamos a observar en esta imagen de acá. Estas son las arterias segmentarias, que finalmente se van a dividir, perdón, que secundariamente se van a dividir en las arterias interlobulares. Como podemos observar, están en medio de los lóbulos. ¿Y qué es un lóbulo renal? Básicamente es la porción de médula con la porción de corteza que lo rodea. Bien, entonces, tenemos esas arterias interlobulares, las arterias arqueadas o arcuatas, que son estas de aquí que se pueden observar muy bien, para llegar a las arterias interlobulares y las ya bien conocidas, las arterias aferentes, los capilares glomerulares, arteriolas eferentes, que los observamos aquí, ¿no? Que van a formar parte de lo que vendría a ser el corpúsculo de Malpighi. En esta imagen se puede observar bastante bien lo que vendría a ser este sistema de irrigación, arteria aferente, el corpúsculo, perdón, todos los capilares glomerulares a través eh, de esta unión con las arteriolas eferentes, vamos a tener un sistema arterial, ¿no? Que al ser un sistema arterial va a manejar presiones relativamente elevadas, por lo que la regulación también se va a dar a partir de esas presiones, ¿no? Como vamos a observar más adelante. Para finalmente, las arteriolas eferentes van hacia los túbulos, se podría decir, y van rodeando los túbulos para formar los capilares peritubulares. Como podemos observar, estos capilares peritubulares ya llevan sangre poco oxigenada. ¿Y por qué es importante esto? Porque podemos observar aquí que en una situación de
no sé, disminución del gasto cardíaco, alguna alteración hemodinámica, se podría decir, hipovolemia, etcétera, vamos a tener que estos se van a ver más afectados, ocasionando lo que ya es bien conocido, la necrosis tubular aguda, ¿no? La parte más afectada, o bueno, la primera parte afectada, en una alteración hemodinámica. Bien, una vez que entendimos lo que vendría a ser la vascularización, vamos a tener las funciones del riñón, ¿no? Que ya también son bastante conocidos. Primero tenemos la, la función de excreción, ¿no? De productos de desecho. Como sabemos, los productos de desecho como vendrían a ser la urea, la creatinina, y la filtración de lo que vendría a ser diferentes productos, se podría decir, o metabolitos de algunos medicamentos, ¿no? Entonces, la primera función nuevamente va a ser la excreción. Muy bien, tenemos la segunda función, que es el balance hídrico. Como sabemos, el riñón es el principal órgano involucrado en el balance hídrico y en el balance electrolítico. Como vamos a observar, la mayoría de alteraciones electrolíticas van a ser, se podría decir, equilibradas en el riñón, ¿no? A través de la reabsorción, de la secreción, y etc. También vamos a tener el balance ácido-base, sobre todo el mantenimiento del pH, sobre todo en condiciones en las que el pH varíe por alguna alteración pulmonar, ¿no? Sabemos que normalmente las alteraciones pulmonares o las alteraciones del pH que vengan de alguna alteración respiratoria es regulada por los riñones. La alcalosis respiratoria, la acidosis respiratoria es regulada primeramente por los riñones. Y finalmente una función hormonal, ¿no? Que ya está bien descrita en los riñones, principalmente dado por la producción de la famosa eritropoyetina, que es, como sabemos, una glicoproteína que básicamente va a ser una reguladora de la hematopoiesis, ¿no? Que se une a receptores específicos que van a ser expresados sobre todo en células progenitoras eritrocíticas y trombopoyéticas, ¿no? En la médula ósea, y van a regular la producción y la maduración de estas células. También vamos a tener la producción de la renina, ¿no? La renina es una hormona que bien es también conocida por ser una proteasa, mejor dicho, es producida por las células granulares de la arteriola aferente en respuesta a diferentes variaciones de presión y sobre todo de concentración de sodio. Más adelante vamos a ver que este sistema es bastante interesante y muy importante, sobre todo en la autorregulación renal, ¿no? A través del sistema, como su mismo nombre indica, renina, angiotensina, aldosterona. También vamos a tener que en el riñón se da la segunda hidroxilación. Vamos a poner aquí la segunda hidroxilación, que vendría a ser la 24, después de haberse dado la primera en el hígado, de la vitamina D, que una vez que pasa por el riñón, pasa a llamarse 1,24 dihidroxi, porque ya tiene su doble hidroxilación, vitamina D, ¿no? Esta es su forma básicamente activada. Alguna otra función que valga la pena resaltar vendría a ser también la función catalítica, sobre todo en lo que vendría a ser de la insulina, ya que la insulina es degradada principalmente en los endosomas renales, ya que, y esto se podría decir que puede explicar, ¿no? Sobre todo en pacientes con insuficiencia renal, que el requerimiento de insulina, sobre todo en pacientes con nefropatía diabética, se ve disminuido, ¿no? Una vez que empiezan a hacer insuficiencia renal, ¿por qué? Porque el tiempo de vida media de la insulina va a estar aumentado. Entonces, todas estas funciones del riñón nos llevan a considerarlo un órgano muy importante, y así como es muy importante, vamos a tener una unidad funcional que va a cumplir algunas de estas funciones, ¿no? Como vendría a ser la nefrona. Básicamente, esta es la unidad funcional del riñón, y vamos a poder observar, sobre todo aquí, a ver, que la nefrona es, además de la unidad funcional, va a tener diferentes partes, ¿no? Va a tener principalmente un glomérulo, un corpúsculo de Malpighi, básicamente como se puede encontrar en alguna bibliografía, que estaría dado por la cápsula de Bowman, por sus capilares, sobre todo por su ovillo capilar, que podemos observar acá, este ovillo capilar, ¿no? Precedido por la arteria aferente, el ovillo capilar. Vamos a tener también dentro de las partes de esta nefrona, nuevamente, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, del que vamos a hablar ahora, el asa de Henle,
que vendría a ser todo, como su nombre indica, es una asa, una porción descendente o delgada y una porción ascendente o gruesa, y un túbulo contorneado distal, ¿no? Después tenemos los conductos colectores que van a llevar a la unión de diferentes nefronas, ¿no? Y van a desembocar sobre todo en la pelvis renal para llevar los productos de desecho hacia los uréteres y hacia la vejiga para su excreción, ¿no? Entonces, en estas, perdón, de estas nefronas podemos, como podemos observar en la imagen, tenemos dos tipos, ¿no? Una que podemos observar a este lado, que como vemos, si hacemos la división aquí, mucho más marcada, entre médula y corteza, se podría decir en palabras un poco más simples, se entra un poco más hacia la médula, y una nefrona que no entra mucho hacia la médula, ¿no? Es mucho más pequeña su asa de Henle. Tenemos la nefrona entonces cortical, porque principalmente está en la corteza, y la nefrona yuxta medular. ¿Por qué? Porque no está en la médula, está cerquita, ¿no? Yuxta medular. Diferencia principal de estas nefronas, que la cortical, su asa de Henle es corta, y en la yuxta medular tiene una asa de Henle más larga. ¿Y por qué es importante, sobre todo las yuxtamedulares? Por más que sean la menor población de nefronas, aproximadamente 20-25% de la población de nefronas en el riñón, vamos a tener que esta va a participar sobre todo en la concentración de la orina, ¿no? Y como sabemos, la médula tiene un ambiente hiperosmolar que va a ayudar en el mecanismo de concentración de la orina. Bien, otra diferencia bastante importante, sobre todo, es su irrigación, ¿no? Ya que en la yuxta medular se requieren vasos que no tengan, se podría decir, mucha velocidad. ¿Para qué? Para que no arrastren los solutos que le dan la hiperosmolaridad a esta médula renal. Vendrían a ser los vasos rectos, a diferencia, como en alguna bibliografía indica, que los capilares peritubulares en esta porción, en las nefronas corticales, vendrían a ser mucho más sinuosos, ¿no? En comparación de los vasos rectos, que como su nombre indica son rectos, vale la redundancia. Muy bien, entonces, dentro de los elementos de la nefrona, iniciamos ya con una parte importante, que es el glomérulo. El glomérulo va a estar conformado por tres porciones diferentes. Vamos a tener un elemento vascular, que va a estar dado principalmente por este ovillo capilar. En esta imagen está bastante simple, ¿no? Es el ovillo capilar. Vamos a tener una porción epitelial que va a estar dada por la cápsula de Bowman, como podemos observar acá. Esta es la cápsula de Bowman, sobre todo en la porción visceral. Recordemos que la cápsula de Bowman tiene dos capas, una capa parietal y una capa visceral. La capa visceral es la que está en contacto sobre todo con el ovillo capilar, ¿no? Y un elemento mesangial, cuyas alteraciones vamos a observar más adelante, nos van a dar diferentes manifestaciones clínicas. Todas estas van a conformar una barrera de permeabilidad. ¿Y para qué es importante esta barrera de permeabilidad? Al filtrarse la sangre, se podría decir, y al pasar como que un ultrafiltrado de plasma, vamos a tener de que tenemos que impedir que pasen moléculas importantes, ¿no? Para el cuerpo, por ejemplo, los eritrocitos que no pueden pasar a través de esta membrana, y otras moléculas importantes, quizás las proteínas, los eritrocitos nuevamente, etc. Pero vamos a tener que estas capas, esta barrera de permeabilidad, va a tener diferentes componentes, ¿no? Principalmente dado por, uno, el endotelio vascular, conjuntamente con su membrana basal, además del endotelio también de la cápsula de Bowman, la porción epitelial, y el mesangio, ¿no? Que son estas células que están al centro, como células, entre comillas, de relleno. Algo muy importante aquí es que dentro del epitelio visceral de nuestra cápsula de Bowman vamos a tener unas células que están más o menos en esta disposición, ¿no? Que tienen como pedicelos, parecen deditos, ¿no? Y estas células se van a denominar podocitos. Estos podocitos van a recubrir lo que vendría a ser la porción vascular, el ovillo capilar, y los vamos a observar en esta disposición, ¿no? Son como dedos que están entrecruzados, como podemos observar en esta imagen aquí, en microscopía, podemos observar estos deditos, ¿no? Que están como entrecruzados. Y eso es importante para filtrar ciertas
ciertos componentes y evitar el paso de otros, ¿no? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Como vamos a observar el filtrado glomerular. Como sabemos, el filtrado glomerular principalmente se da por el paso de sangre a través de la arteriola aferente, que más o menos abarca el 20 al 25% del gasto cardíaco, ¿no? Dependiendo de la bibliografía revisada. Entonces, más o menos, si tenemos el 20-25% del gasto cardíaco, sabemos que aproximadamente el gasto cardíaco vendría a ser 5 litros, más o menos, y el 20% se va a los riñones, ¿no? Consideramos el 20%, por lo que 1 litro, más o menos, pasa o es filtrado por los riñones, dentro del cual solamente va a pasar el 60%. Este 60% está dado por el plasma, aproximadamente 600 mililitros, ¿no? Bien, para observar esto también tenemos que tener en cuenta la fracción de filtración. Básicamente, como siempre repetimos, la fracción de filtración tiene una fórmula que podríamos memorizar, pero la idea es entenderla, ¿no? La fracción de filtración es la cantidad que nosotros filtramos del flujo plasmático renal, ¿no? Entonces, tendríamos que la cantidad que nosotros filtramos está dada por la tasa de filtración glomerular del flujo plasmático renal. Quedamos en que el flujo plasmático renal, el plasma que se filtra, era aproximadamente 600 mililitros, ¿no? Y la tasa de filtración glomerular, más o menos, sería 120 mililitros por minuto. En ese sentido, podemos tener que una fracción de filtración del 20% sería la óptima, ¿no? Para nuestro riñoncito. Diferentes factores que van a afectar esta fracción de filtración: la presión hidrostática glomerular, el filtrado glomerular, el flujo plasmático renal y otras propiedades intrínsecas quizá del riñón, ¿no? Esta fracción de filtración, a su vez, va a estar influenciado por diferentes presiones. Como vamos a observar en esta imagen, vamos a tener presiones a nivel de nuestro capilar y presiones a nivel de nuestra cápsula de Bowman. Estas presiones las vamos a poder dividir, para entenderlo mucho mejor, en presiones que favorecen el filtrado y en presiones que van en contra del filtrado. Entonces, en ambos lugares, en nuestro villo capilar y en nuestra cápsula de Bowman, vamos a tener una presión hidrostática, que está dado básicamente por el mismo movimiento y el flujo plasmático, y una presión oncótica, que está dada por las proteínas, ¿no? De igual forma, en la cápsula de Bowman tendríamos una presión hidrostática y una presión oncótica. Tenemos en cuenta de que la presión hidrostática glomerular, básicamente, del glomérulo, va a ser una fuerza que favorezca. Si tenemos aquí nuestra membrana de filtración, la presión hidrostática glomerular va a ser una fuerza que va a favorecer el filtrado glomerular. Pero la presión que va a ir en contra, la fuerza que va a ir en contra, va a ser la presión oncótica. Eso quiere decir que, como coloquialmente decimos, las proteínas jalan agua. Es por eso que incluso en diferentes patologías, ya sea edemas, por ejemplo, una de las principales causas es la deficiencia de proteínas. No hay proteínas que retengan el agua dentro de los vasos sanguíneos. Es por eso que escapan y hacen como un tercer espacio, ¿no? Edema. Bien, en este caso, la presión oncótica está sobre todo por la albúmina, ¿no? Que va a dar una de las principales, se podría decir, uno de los principales elementos que van en contra de nuestro filtrado, ¿no? Y bueno, la presión en la cápsula de Bowman, nuevamente, la presión hidrostática, que iría en contra de nuestra filtración, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, y en este caso, como sabemos y como lo vamos a revisar en un momento, no debería existir una presión oncótica en la cápsula de Bowman. ¿Por qué? Porque no se están filtrando proteínas. Entonces, en este filtrado, en la cápsula de Bowman, hipotéticamente no debería haber una presión oncótica. Bien, entonces, ¿cuáles son los valores de estas presiones? Tenemos que la presión hidrostática glomerular es aproximadamente de 600 milímetros de mercurio, la presión oncótica glomerular más o menos está dado por 32 milímetros de mercurio, y la presión hidrostática de nuestra cápsula de Bowman está dada aproximadamente por 18 milímetros de mercurio. Entonces, si sumamos y restamos las presiones, las fuerzas que van a favor y en contra de nuestra filtración, vamos a tener
que tenemos una fuerza o una presión neta de aproximadamente 10 milímetros de mercurio, que esta vendría a denominarse la presión de filtración neta. Es la presión, básicamente, que se va a dar en el momento de la filtración. Bien, entonces, como ya lo había mencionado, la albúmina hipotéticamente no debería filtrarse. ¿Por qué? Porque es una molécula grande, ¿no? Aquí vamos a observar, un momentito, las condiciones que debería tener las diferentes moléculas, ¿no? Revisando primero la membrana, la barrera, perdón, de filtración glomerular. Vamos a dibujar rápidamente nuestra barrera de filtración glomerular, que nuevamente está por un endotelio. Aquí, grandes rasgos, dibujamos nuestro endotelio, nuestra membrana basal y nuestra cápsula, ¿no? Que como observamos está sobre todo por los podocitos, ¿no? Esas células que tenían como extensiones en forma de dedos, que se denominaban pedicelos, también van a formar parte de nuestra barrera de filtración glomerular. Entonces, nuestro endotelio va a presentar una especie de fenestraciones. Lo vamos a dibujar así, a través de las cuales nuestro plasma va a poder filtrar. Pero, como vamos a observar las diferentes proteínas de la membrana basal, ya sea colágeno tipo 4, colágeno tipo 4, colágeno tipo 5 y las glicoproteínas, dado por 3, van a tener una carga negativa, ¿no? Que van a evitar el paso de moléculas con carga negativa. Como sabemos, cargas de moléculas de igual carga se repelen. Entonces, ¿qué moléculas podrían pasar quizás por nuestro endotelio capilar, pero no podrían pasar por nuestra membrana basal, que es por carga negativa? Principalmente las proteínas, ¿no? Por ejemplo, la albúmina tiene una carga negativa. La albúmina podría pasar por nuestro endotelio, pero al llegar quizás, o al tener las cargas negativas en nuestra membrana basal, va a evitar el paso de estas proteínas, ¿no? Y bueno, también podemos tener lo que vendría a ser los podocitos, que también son una membrana física y también van a presentar lo que vendría a ser cargas negativas, sobre todo en las uniones intercelulares que podríamos presentar en estas, ¿no? Diferentes alteraciones eh, de esta barrera de filtración glomerular, por ejemplo, las vasculitis. Las vasculitis nos afectarían principalmente a nuestro endotelio, ¿no? Una vasculitis podría ser que nuestro endotelio se vea afectado y así las moléculas de menor tamaño que no tengan, perdón, de mayor tamaño que tengan carga positiva podrían pasar de forma libre, entre comillas, ¿no? Podríamos tener alguna alteración como el lupus, por ejemplo, el lupus que vendría a afectar sobre todo nuestra membrana basal. Y respecto a nuestros podocitos, una enfermedad que afecta a los podocitos vendría a ser la enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Todas estas van a condicionar que moléculas que sean, digamos, mayores que el diámetro de esta CK o que presenten una carga diferente, pasen por nuestra barrera de filtración glomerular, ¿no? En todo caso, nuestras condiciones de filtrado serían, en resumen, 1, moléculas pequeñas. Ni que hablar del agua. El agua se filtra, entre comillas, libremente a través de nuestra barrera de filtración, que sean, bueno, nuevamente, que sean pequeñas. Por ejemplo, los eritrocitos. Si graficamos un eritrocito aquí, sería más o menos este tamaño, ¿no? Un eritrocito. Y no pasaría por, bueno, entre nuestras células, ¿no? A través de nuestras fenestraciones. Segunda condición, primero que sean moléculas pequeñas. Segunda condición, que sean moléculas que tengan carga positiva para que pase. O sea, básicamente que no tengan carga negativa o que tengan una carga neutra. Bien, ¿y cómo nosotros podemos medir esta filtración glomerular? Vamos a tener diferentes sustancias, ¿no? Para estimar esta tasa de filtración glomerular. Principalmente vamos a tener, como todos lo conocemos en la clínica, la creatinina. Sabemos que la creatinina, sobre todo, mide de forma clínica, más o menos, lo que vendría a ser el filtrado glomerular, a través de diferentes fórmulas, ¿no? Principalmente esta de aquí, que es la fórmula de Cockcroft-Gault,
que nos va a estimar la depuración de creatinina, por lo tanto, indirectamente, la tasa de filtración glomerular. ¿Y por qué? Porque la creatinina es una molécula que básicamente se podría decir, del 90%, o imaginemos, si tenemos 9 moléculas de creatinina, se van a filtrar las 9 y se va a secretar una más, ¿no? Se podría decir que la creatinina, más o menos, de lo que nosotros filtramos 9, vamos a excretar 10. Entonces, esta vendría a sobreestimar nuestra tasa de filtración glomerular, pero en sí es bastante útil en la clínica, ¿no? Y ni que hablar de nuestro gold standard, que vendría a ser la inulina. Es una sustancia un poco difícil de conseguir, sobre todo en el medio actual, en la clínica, en la práctica clínica, pero este es descrito como el gold estándar, no la inulina. Obviamente, una sustancia ideal que vendría a estimarnos esta tasa de filtración glomerular sería una sustancia que se filtre en un 100%, que no se, que no se reabsorba, que no se secrete y que se excrete, ¿no? Ese 100%, básicamente. Sería una sustancia ideal, una sustancia X, como refieren algunos autores, ¿no? Bien, entonces, esta tasa de filtración glomerular va a estar regulada. ¿Por qué? Por diferentes mecanismos, principalmente por el control miogénico. Por ejemplo, en un paciente que está teniendo algún estado de hipovolemia, no nos convendría filtrar mucho más. ¿Por qué? Porque generaríamos, digamos, más pérdida de orina, por lo tanto, más pérdida de agua, y empeoraríamos ese estado hipovolémico, ¿no? Entonces, estos mecanismos de regulación de la filtración glomerular van a, básicamente, como su nombre indica, regular, ¿no? La cantidad de filtrado o de plasma que va a pasar hacia los túbulos. Entonces, nos va a ayudar indirectamente a regular también la volemia. Primero empezamos con el control miogénico, su nombre indica, miogénico, que va a depender sobre todo de las células musculares lisas que van a estar presentes, sobre todo en los capilares aferentes. Bien, estas células van a poseer diferentes canales, sobre todo sodio, calcio, que van a ser sensibles al estiramiento. Una vez que aumenta o disminuye la presión, sobre todo cuando disminuye, cuando hay un aumento de la presión sistémica, estas células musculares van a captar este aumento de presión y se van a contraer disminuyendo la luz capilar y por lo tanto el flujo vascular que podríamos tener aquí, ¿no? No nos conviene que llegue mucho, mucho flujo. ¿Por qué? Porque este sistema se saturaría y terminaría dañándose, ¿no? Es como darle mucho, mucho flujo. Entonces nuestra filtración glomerular se vería afectada, ¿no? Nuestro riñón, como vamos a observar, por ejemplo, en la hipertensión arterial, va a empezar a desarrollar mecanismos de defensa ante este flujo excesivo y vamos a tener que se va a ir, vamos a presentar diferentes patologías, ¿no? Como estenosis, como proliferación, sobre todo de las células mesangiales, para proteger a este riñón, sobre todo de este flujo elevado. Entonces, el principal control vendría a ser el control miogénico. El segundo control que vamos a tener va a ser un sistema de retroalimentación túbulo-glomerular. Este sistema de retroalimentación túbulo-glomerular va a actuar principalmente conjuntamente, perdón, con la mácula densa, ¿no? Que van a detectar primero una variación de la presión, pero sobre todo va a detectar una variación en el sodio. Como sabemos, el sodio siempre va a ir, se podría decir, directamente proporcional al agua, ¿no? Si hay una disminución de sodio, ¿qué vamos a buscar? Reabsorber sodio, por lo tanto, reabsorber agua. Nuestro cuerpo interpreta la pérdida de sodio como pérdida de agua. Entonces, nuestras células de la mácula densa, sobre todo, van a captar estas variaciones de sodio y van a hacer de que a través de la producción de la renina, como ya observamos, la renina, se den diferentes mecanismos para mantener esta tasa de filtración glomerular, aumentarla o disminuirla. Si nosotros tenemos una pérdida abundante de sodio, nuestro cuerpo lo interpreta como una pérdida abundante de agua, por lo que disminuiría la cantidad de, se podría decir, flujo que pasa por la arteriola aferente, disminuyendo así la tasa de filtración glomerular y protegiendo también al cuerpo de una hipovolemia, ¿no? Hipotéticamente una hipovolemia. Entonces, ¿cómo es que actúa esta renina? La renina va a ir hacia el hígado a activar lo que vendría a ser el angiotensinógeno y lo va a convertir en angiotensina 1. Es como una enzima activadora, ¿no? Una proteasa, como yo lo comenté,
una proteasa. Esta angiotensina 1, como ya es bien conocido, va hacia los pulmones a través de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es la que va a ejercer diferentes mecanismos para mantener esta tasa de filtración glomerular. Y bueno, también se va a dar la regulación a través del aldosterona, una regulación un poco lejana, se podría decir, y la que podríamos observar también a través de la hormona antidiurética. Bien, eh, otro mecanismo que podríamos tener para regular esta tasa de filtración glomerular va a ser ya un mecanismo sobre todo del sistema nervioso central, ¿no? A través del sistema simpático, a través de la noradrenalina y de la adrenalina, como es bien conocido, va a generar vasoconstricción. Algo de patología que quizás podríamos tratar aquí es que, primero, la respuesta miogénica va a contraer sobre todo a la arteriola aferente. Es como un sistema de resistencias, ¿no? Como es mencionado en varias bibliografías, es un sistema de resistencia. Si nosotros queremos que nuestro flujo plasmático llegue aquí de forma óptima, tenemos que mantener el flujo en la arteriola aferente y en la arteriola eferente. No es como si lo imaginamos como un tubo. Si nosotros disminuimos el calibre de la parte aferente, vamos a disminuir la cantidad de flujo que pasa por aquí, ¿no? Y por lo tanto vamos a disminuir la cantidad de filtrado y la cantidad de flujo que sale. De igual forma, si nosotros tenemos una contracción en la porción eferente, sobre todo en la arteriola eferente, vamos a tener como una sobresaturación retrógrada, ¿no? Lo cual aumentaría la presión hidrostática y aumentaría nuestra tasa de filtración glomerular. Entonces, diferentes mecanismos que vamos a tener en la contracción o dilatación de esas arteriolas van a hacer variar de forma significativa nuestra tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, si nosotros nuevamente tenemos la contracción de la arteriola aferente, vamos a tener una disminución de la tasa de filtración glomerular. Si nosotros tenemos una dilatación de esta, va a pasar mucho más flujo, por lo que se va a filtrar mucho más. Igualmente el arterial referente, si tenemos un aumento en el calibre de estas, una dilatación, una vasodilatación en el arterial referente, el flujo se va a escapar mucho más rápido, no va a disminuir la presión hidrostática y por lo que se va a filtrar mucho menos. Y si nosotros tenemos un aumento de la resistencia aquí por una vasoconstricción, vamos a tener que se va a filtrar mucho más. Muy bien. Algo más aquí, sobre todo en patología, en nefropatía diabética, que los pacientes normalmente desarrollan una especie de estenosis en estas arterias y una consecuente disminución de la tasa de filtración glomerular, se suele dar YECAs, ¿no? Sobre todo YECAs. ¿Qué son los YECAs? Son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. No tenemos no tenemos enzima convertidora de angiotensina, por lo que no tendríamos angiotensina 2 y no tendríamos una constricción de la arteriola eferente, porque la angiotensina 2 principalmente actúa aquí, ¿no? Haciendo una constricción de la arteriola eferente. Entonces, si nosotros disminuimos, digamos, la presión aquí, nuestro paciente con nefropatía diabética va a tener menos presión hidrostática y menos presión oncótica, por lo que es una buena medida, sobre todo en pacientes diabéticos, para disminuir lo que vendría a ser la proteinuria. Otro dato farmacológico vendría a ser sobre la empaglifosina, que va a dilatar sobre todo la arteriola aferente, y algo importante sobre los AINES, ¿no? Que básicamente van a contraer la arteriola aferente, con lo que disminuyen la tasa de filtración glomerular. En ese caso, se encontró en cierta bibliografía de que los AINES estaban contraindicados, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Que de ya de por sí su tasa de filtración glomerular está disminuida, y si contraen la arteriola aferente, disminuirían esto mucho más y empeorarían el cuadro de insuficiencia renal. Muy bien. Respecto a la patología, nuevamente, como ya pudimos observar, tenemos diferentes alteraciones, sobre todo podríamos tener alteraciones a nivel de nuestro capilar glomerular, alteraciones a nivel de nuestra célula epitelial o podocito y de nuestra membrana basal. Estas tres alteraciones van a hacer que sobre todo las moléculas grandes o moléculas que no deberían pasar, como las proteínas, pasen y se filtren, dañando así nuestro sistema renal, ¿no? Sobre todo
dándonos un síndrome nefrótico, que vendría a ser, como sabemos, un síndrome en el cual las proteínas pasan, se podría decir, como en su libre albedrío, ¿no? Entonces, si las proteínas pasan como en su libre albedrío, vamos a tener una presencia de proteinuria, sobre todo de la albúmina. En el síndrome nefrótico, algo característico es encontrar una gran cantidad de albúmina o de proteínas en la orina. Por eso, por esta misma alteración, ¿no? De la célula epitelial, ya sea de la célula epitelial, ya sea del capilar glomerular o de la membrana basal, ¿no? Que evita a través de sus cargas negativas el paso de estas moléculas. Bien, y si tendríamos alteraciones en las células mesangiales, vamos a tener la famosa hematuria, ¿no? ¿Por qué? Porque las células mesangiales, al estar en contacto con eh, el endotelio capilar, nos van a generar, se podría decir, esta pérdida, ¿no? Sobre todo de los, pérdida glomerular, sobre todo de elementos sanguíneos, ¿no? Una diferencia que podríamos tener, quizás, para diferenciar lo que vendría a ser la hematuria glomerular con una hematuria urológica, es que en la hematuria glomerular nosotros no vamos a encontrar coágulos. ¿Por qué? Porque solamente se están filtrando diferentes células. Vamos a encontrar directamente hematíes, sobre todo hematíes que al intentar pasar por esta barrera, entre comillas, se rompen. Entonces, estos hematíes rotos, estos hematíes, eh, bueno, básicamente rotos, en palabras simples, van a formar lo que vendría a ser los cilindros hemáticos. Estos cilindros hemáticos son encontrados sobre todo en pacientes con hematuria, que se va a dar en un síndrome, en el contexto de un síndrome nefrítico. También podríamos encontrar hematíes dismórficos, cosa que no vamos a encontrar en una patología urológica, en la cual vamos a encontrar coágulos, hematíes normales. Y además, la hematuria glomerular, como es bien conocido, es absolutamente indolora, ¿no? El paciente podemos encontrar estos hematíes, estos cilindros hemáticos en una eh, en un examen de orina y el paciente no va a referir dolor, no va a referir que haya coágulos, entonces es una hematuria glomerular, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista un poco más macroscópico o, perdón, desde el punto de vista más clínico, vamos a tener de que nuestro síndrome nefrítico, principalmente, va a estar dado por esta hematuria, ¿no? Quizás podríamos tener una proteinuria, ya que el síndrome nefrítico es como una alteración de básicamente casi todos los componentes de esta barrera de filtración glomerular. Sobre todo se observa en niños, ¿no? Con una glomerulonefritis postestreptocócica, en la cual podríamos tener manifestaciones como proteinuria, pero a su vez hematuria, cosa que no observamos en el síndrome nefrótico. Bien, también vamos a tener diferentes patologías por depósitos, ¿no? Depósitos ya sea inmunoglobulinas o de los inmunocomplejos, ¿no? Incluso podríamos tener por depósitos de diferentes elementos inmunológicos, como podría ser de complejos o de células, incluso linfocitos, células linfocitarias, y que van a dar más una clínica inflamatoria, no más que otra cosa. Bien, finalmente, hablamos del túbulo contorneado proximal, que como sabemos es la porción que continúa aquí, ¿no? Después de nuestra cápsula de Bowman. Bien, nuestro túbulo contorneado eh, proximal principalmente se va a encargar de la mayor parte de reabsorción de agua. Casi el 80% de agua se reabsorbe en nuestro túbulo contorneado proximal. Como vamos a observar aquí, en esta imagen, el túbulo contorneado proximal va a contar con células que van a tener proteínas, sobre todo en su membrana luminal, su membrana apical, que van a permitir el paso de diferentes sustancias, ¿no? Ya sea glucosas o de aminoácidos. Vamos a observar poco a poco cada una de estas moléculas. Y bien, sabemos que, perdón, más del 99% del agua es reabsorbido a nivel tubular, en caso de túbulo contorneado proximal. Y empezamos hablando sobre todo de la glucosa. La glucosa va a ser reabsorbida a través de un transportador que se denomina el sodio glucosa transportador, que es ese, ¿no? Bien conocido.
SGLT, que vamos a tener el 1 y el 2, dependiendo de la porción del túbulo en la que nos encontremos, que va a generar un cotransporte de glucosa y sodio, dándonos la mayor cantidad de reabsorción de glucosa. Como sabemos, la reabsorción de glucosa tiene que tener como unos límites establecidos, ¿no? Y se da a partir, sobre todo, de la concentración de glucosa de 180 miligramos por decilitro en la sangre del paciente. Es por esto que en pacientes diabéticos no observamos glucosuria hasta llegar a este rango de glucosa sérica, ¿no? Bien, entonces, estos canales tienden a funcionar bien hasta llegar a estos niveles, se podría decir, de glucosa, y son cotransportadores de glucosa y sodio. Sabemos que el sodio normalmente se transporta y va a generar un gradiente hidroeléctrico que va a hacer que la glucosa también pase, ¿no? Bien, este transportador es muy importante ya que va a reabsorber aproximadamente el 90% de la glucosa, sobre todo en la porción proximal del túbulo contorneado, ¿no? Proximal, nuevamente. Bien. eh, Otros transportadores que podríamos tener, o sobre todo cotransportadores, van a estar dados por el sodio, nuevamente, que va a ser un cotransportador para los aminoácidos, para el lactato y para diferentes moléculas. Por ejemplo, tenemos un contratransportador, en este caso, que vendría a darse sobre todo por el sodio y el hidrógeno, ¿no? Que es uno de los principales transportadores que nos van a ayudar a mantener el equilibrio, sobre todo hablando del pH, ¿no? Ya que este cotransportador nos va a ayudar a transportar, se podría decir, moléculas hidrogeniones hacia afuera de la célula a expensas de lo que vendría a ser el sodio, ¿no? Entonces, en esta porción del túbulo contorneado, sobre todo proximal, se va a dar la excreción de hidrógeno y la absorción de sodio. El hidrógeno, nuevamente por acción de la anhidrasa carbónica, va a formar en el túbulo lo que vendría a ser, perdón, va a formar en la célula lo que vendría a ser el ácido carbónico, ¿no? Que se va a disociar y nuevamente va a formar bicarbonato, que es reabsorbido hacia lo que vendría a ser los túbulos, los capilares peritubulares, ¿no? Dándonos así eh, una cantidad, se podría decir, bastante importante de bicarbonato. Y ese mecanismo es bastante importante, sobre todo en alteraciones dadas por una disminución del pH, en los cuales vamos a tener de que es importante para la regulación, primeramente, la reabsorción de iones bicarbonato, ¿no? Para que se junten con los hidrogeniones que están generándose, sobre todo en las acidosis y equilibrando estas moléculas. Respecto a algunos otros iones que podríamos tener, tenemos diferentes mecanismos también. Por ejemplo, nuestro transportador de sodio y potasio ATPasa, que va a ser bastante importante y es el que nos va a dar básicamente en la membrana vasolateral un transporte, ¿no? De sodio y potasio, muy importante. Algo más que resaltar en las células del túbulo contorneado proximal, sobre todo vendría a ser que estas células tienen un borde en cepillo, ¿no? Bastante marcado, como podemos observarlo aquí histológicamente, el borde en cepillo de las células del túbulo contorneado proximal, que nos van a facilitar sobre todo la superficie de absorción. Otras moléculas que podríamos tener que se absorban en el túbulo contorneado proximal van a estar transportadas básicamente por los famosos carriers proteicos, ¿no? Esos carriers proteicos se van a encargar, aquí están los carriers proteicos, se van a encargar de transportar diferentes sustancias, por ejemplo, nuestro paraminoipurato, el famoso PA, que va a ser transportado por estos carriers proteicos, ¿no? Además, en esta porción de lo que vendría a ser la nefrona, también se va a dar la secreción de diferentes fármacos, ya sea como uno de los ejemplos que tenemos vendría a ser el paracetamol, ¿no? Cuya secreción vendría a darse en esta porción de nuestra nefrona. Bien, eso sería todo básicamente a grandes rasgos del túbulo contorneado proximal, teniendo quizás algunas alteraciones a este nivel, sobre todo a nivel de esta proteína, ¿no? Del transportador de sodio-glucosa, sobre todo el tipo 1,
el cual no va a reabsorber, perdón, se va a ver alterado, sobre todo en situaciones de ITU, ¿no? En algunos artículos se encuentra de que estas proteínas se ven alteradas, por eso es que quizás en pacientes con ITU podríamos encontrar cierta glucosuria. Farmacológicamente hablando, estos canales están inhibidos, sobre todo por las glifosinas, ¿no? Principalmente la empaglifosina, que va a ser parte también del tratamiento en pacientes diabéticos para disminuir la reabsorción de glucosa. Bien, eso vendría a ser todo respecto al túbulo contorneado proximal. Y respecto al tema de filtrado glomerular y túbulo contorneado proximal, ¿no? Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, sería muy bueno que la hagan.